Hola, 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 ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Hoy vamos a hacer un programa especial. Vamos a dejar por una semana los Oscars de un lado, porque después sí, vamos a seguir hasta el día 14 en que al día siguiente se entregan los premios Oscar. Antes de hablar del tema de hoy, quiero recordar a grandes del mundo del cine que han desaparecido en los últimos tiempos, y como yo tuve casi 2 meses de vacaciones, no tuve oportunidad de mencionarlos. Uno de ellos, el director Rob Reiner, que falleció asesinado junto a su esposa por su propio hijo. Una circunstancia espantosa que conmovió al mundo de Hollywood, y a todos los que conocimos su filmografía, entre las cuales figura Cuenta conmigo, o Cuando Harry conoció a Sally, o Encuentro en Seattle. Un gran director, de esos que hacen cosas populares y muy buenas. Recordamos también, o vamos a recordar en un programa especial, a Brigitte Bardot, la musa y la diva del cine francés de la década del 60 y 70, cuando se retiró del cine. Recordamos a Gene Hackman, el de La conversación y Contacto en Francia, un gran actor del cine norteamericano, muy serio él. Y sobre todo recordamos a Robert Duvall. ¿Por qué? Porque tenía mucha conexión a la Argentina. Robert Duvall se había casado con una salteña, Luciana Pedraza. Hacía 30 años que estaban juntos, falleció muy grande él ya. Y bueno, quiero que usted lo recuerde a través de aquel momento inolvidable, icónico, que fue aquel sargento del ejército norteamericano enloquecido que quería alentar a las tropas para que fueran a matar vietnamitas, y que los incitaba con la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Inolvidable aquello. Bien, y hoy nos vamos al tema que he seleccionado. Ya les hablé en un programa sobre con las conmemoraciones que vamos a tener en este 2026. Y una de las conmemoraciones más simbólicas y más importantes fue la realización hace 100 años de una película que ha pasado a la historia del cine, que es un ícono dentro de los filmes de ciencia ficción, dentro de las distopías, y que, bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es recordar que la dirigió Fritz Lang, basado en un libro de Thea von Harbou, su esposa. Después él se fue de Alemania, porque era un representante del cine expresionista alemán. Se fue de Alemania ante el advenimiento del nazismo, a pesar de que Goebbels, en su momento, al saber que él estaba trabajando en el cine alemán y había visto alguna de sus producciones, lo quería atraer para que fuera uno de los directores que en ese momento iban a hacer toda una puesta en escena con respecto al Tercer Reich. Él no, se dio cuenta de que no podía ser. Su esposa quizá hubiera aceptado. Se tuvo que ir de Alemania y fue a los Estados Unidos. Y la película que nos ocupa, que tiene 100 años, se llama Metrópolis. Metrópolis fue una invención de Thea von Harbou, que llevó al cine Fritz Lang, donde hay algo les adelanté cuando hablamos de conmemoraciones. Hay una ciudad-estado que se llama Metrópolis, que tiene un gobernante, que es el dueño, el poseedor de todos los bienes de ese pequeño estado, y está muy dividida la clase o las clases sociales, porque en la superficie, gozando de todas las bondades que han conseguido o que les ha provisto este dueño de Metrópolis, viven en la superficie, viven de una manera muy, muy aparatosa, muy ostentosa.
Pero resulta que en las catacumbas de la ciudad, o si usted quiere en cuevas, en la parte de abajo del piso, del suelo, del ras del suelo, viven los obreros que mantienen en movimiento o mantienen en situación de poder aprovechar las circunstancias esa parte superior que alberga a los poderosos. Es una... A ver, en su primer momento algunos pensaron que era una apología del comunismo. En otro momento el propio Fritz Lang se dio cuenta de que allí había otra cosa y que podía llegar a ser una apología del nazismo. En distintos lugares donde se estrenó esta película, en grandes capitales, se retocó esos casi 3 horas de largometraje. Se cortaron momentos porque algunos gobiernos pensaban que era una apología de una cosa y otros gobiernos pensaban que era una apología de otra. En realidad, lo que se dio a conocer allí fue que el ser humano, cuando puede y cuando le dan las ganas y cuando deja salir su parte más negativa, pisa a la otra parte que tiene menos poder, que es más débil, que es más vulnerable. Y hay un epígrafe en la película que dice que todo lo que tiene que ver con el cerebro y con las manos debe pasar primero por el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Fritz Lang decidió que la película tuviera un epílogo positivo de amor hacia la humanidad. Porque este señor, que es el gobernante de este estado, de este país, de este pequeño reino o reinado que se llama Metrópolis, tiene un hijo que se enamora de una muchacha del pueblo, de la parte subterránea, y se da cuenta de las atrocidades que se están cometiendo con esas personas débiles que manejan o que se manejan a través de máquinas, que son como máquinas, son casi robots que van a su trabajo todos los días, con la frente marchita, y que este muchacho se da cuenta, porque tiene un corazón de oro, se da cuenta de que eso no puede ser. Le pide a su padre que por favor cambie o modifique esa situación en la cual están viviendo esos obreros que en un momento dado, cuando marchan todos hacia una parte de las cuevas y otros salen al mismo tiempo, unos entran por un lado, los otros salen por el otro lado, me hizo acordar a aquellos muchachitos o niños de la película Pink Floyd The Wall, es decir, gente que marcha hacia el sacrificio y gente que huye despavorida, vencida, terminada de esa situación que tiene que vivir durante horas todos los días. El dueño de Metrópolis tiene un amigo que es inventor. Ese inventor le dice en algún momento que vaya a ver lo que acaba de hacer, y es la imagen de una mujer robot que él llama Hell. Digamos que es la imagen de su ex esposa, que él se enteró en un momento determinado había andado con el dueño de Metrópolis, había tenido relaciones, y de esas relaciones había nacido el hijo de ese señor, que ahora es el dueño de Metrópolis, que él no sabe nada de todo eso. Bien, ese muchacho se enamora de una chica del pueblo que se llama María, y el personaje, el dueño, el patrón de todo eso, le pide al inventor que por favor transmute a María y la ponga en el lugar del robot. Es decir, que el robot que está hecho para cometer atrocidades y tropelías tenga el rostro de María o la imagen de María, para confundir a su hijo, para que su hijo se encuentre ante una aparente buena, bondadosa muchacha y resulta que esa muchacha es diabólica.
Hay momentos inolvidables en el filme, momentos como los del baile en el cabaret, donde la tal María, que no es María, sino que es el robot disfrazado o transmutado, baila, hace un baile oriental, muy erótico, muy sensual. Momentos inolvidables de una producción que costó, en la actualidad sería alrededor de 40 millones de dólares. En 1926 era muchísimo dinero. Fue producida por la casa UFA, alemana. ¿Qué más le puedo decir? Todos los edificios que se ven siguen la línea de un Manhattan o de un Chicago, porque Fritz Lang había estado en 1924 en Nueva York, había llegado a un transatlántico, y cuando vio de noche esa ciudad tan increíble, del futuro que era Nueva York en ese momento para los que llegaban del viejo continente, se le ocurrió, habló con su esposa e hicieron esa historia que no tiene mayor trascendencia, donde el bien se opone al mal, triunfa el bien, y bueno, no le voy a contar más. Pero usted tiene que ver cómo el espíritu expresionista de Fritz Lang, que venía de hacer películas inolvidables dentro del cine alemán, como por ejemplo El testamento del doctor Mabuse o M, el vampiro, o tantas otras que lo habían llevado a poner los servicios como director y conocedor de cómo se podía transformar el mundo del cine al servicio de sus películas. Es decir, el expresionismo, usted sabe, ya lo hemos dicho, se basó sobre todo en angulaciones, en diagonales, diferentes a las que se venían haciendo en el mundo del cine realista, con una iluminación muy significativa, ya lo dijimos cuando hablamos del Tercer Hombre, con exagerados movimientos, exacerbados diría yo, de rostro y de cuerpo. Recuerda que era el cine mudo, En ese momento había cartelitos cada tanto que se suponía que decían lo que los personajes estaban hablando entre sí. Es decir, todo un momento del cine que lo trasladó él, su experiencia, lo trasladó a Metrópolis, y después de Metrópolis creo que hizo una película más en Alemania y ya las cosas se pusieron muy difíciles porque su madre era judía, el padre era católico, y a él lo habían formado como católico, pero los alemanes, los nazis, sabían quién era quién. Entonces tuvo que huir de Alemania y se trasladó a Nueva York y dejó a su esposa atrás porque él ya se había separado en el interín. La película es inolvidable, tuvo una banda de sonido, tuvo varias bandas de sonido. Varios han incursionado para darle vida a esas imágenes inolvidables, esas imágenes de rascacielos iluminados, de aviones en la misma ciudad, de pequeños aviones en la misma ciudad, de trenes aéreos, en fin, una cosa fantástica para la época. Y muchos quisieron ponerle música. Y recordamos la versión que hiciera en la década del 80, creo, 1980, Giorgio Moroder, que tomó algunos nombres de famosos para incorporarlos a momentos de la película. Y por ejemplo, recordamos que Queen hizo Radio Gaga, y también otros intérpretes que trabajaron para la banda de sonido de Metrópolis, en este caso concebida por Giorgio Moroder. La película no ganó ningún premio Oscar, pero ha sido denominada y ya está asentada como un patrimonio histórico de la humanidad. Y te dejo para el final lo que a mí me llena de alegría y orgullo, aunque fue fortuito y azaroso. Faltaban 30 minutos de la película que daba la vuelta al mundo después de que se estrenara en 1927. En los últimos años, en la década del 60, 70,
se la exhibía en filmotecas y en momentos especiales, pero le faltaban casi 30 minutos. Un estudioso del cine argentino, que en su momento fue director del Museo del Cine, Ducros Hicken, se dio cuenta de que la película se había estrenado en Argentina en 1928, la trajo un distribuidor y que se decía que podía haber algunos rollos en el Museo del Cine. No le permitieron el ingreso a este tal Peña, pero después en 2010 o 2009 le abrieron las puertas del Museo del Cine una vez que hubo fallecido la persona que había pergeñado este museo. Pudo ingresar y allí encontró, junto con la directora actual de ese museo, actual en ese momento, encontraron latas de Metrópolis y en una de esas latas estaban esos 30 minutos que faltaban. Entonces se pusieron en contacto con la Fundación Murnau de Alemania, enviaron el material y ahora el mundo entero puede ver esa filmación completa que dura 2 horas y media aproximadamente. En realidad se habían filmado miles de metros, pero en la pieza de montaje fueron quedando restos de la película porque se hacía interminablemente larga. Fritz Lang no escatimó recursos, tuvo un productor, Eric Pomer, que puso mucho dinero, ya le decía un equivalente a 40 millones de dólares en este momento. Y se dio el gusto de hacer lo que él quería, de concebir una obra maestra que ha pasado a ser un ícono referencial para lo que después fue el mundo del cine de ciencia ficción. Y fíjese usted que, por ejemplo, en Blade Runner hay momentos en que, no sé si es un homenaje a Fritz Lang, pero casi, las imágenes que se pueden llegar a ver podrían haber sido pergeñadas por Fritz Lang en 1926. Queríamos de esta manera recordar, o quise conmemorar, esta conmemoración de este año 2026, en que estamos cumpliendo los 100 años de esta producción que ha sido declarada, insisto, Patrimonio de la Humanidad. Me voy a despedir hasta la semana que viene, en que sí vamos a hablar de los premios Oscar, porque ya se van a estar acercando muchísimo la entrega de las distinciones. Y antes de despedirme, quiero recordarle, no se olvide, suscríbase porque entonces así vamos a tener nosotros mayor acogida por parte del público. El público se entusiasma cuando ve que hay muchos suscriptos y bueno, este trabajo que hacemos junto a Gustavo Seifer con tanto cariño va a tener la repercusión que tiene que tener, creo yo. Me despido hasta la semana que viene. Un beso grande para todos. Chao.